gente, yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar conmemorando a Edgar Allan Poe con un especial que me pidieron hace bastante y se trata de un especial sobre cómo empezar con este autor. Básicamente quería hacer alguna recopilación de tips sobre cómo empezar, también recomendarles algunas ediciones que me parecen apropiadas para que ustedes puedan iniciar y también obviamente cuentos y obras suyas. Sé que a muchos de ustedes le tienen como un poco de miedo y mucho respeto porque creen que realmente no se van a animar, no saben cómo empezar, no saben, temen más que nada a encontrarse con algo que no les pueda llegar a gustar o que quizá les resulte un poco denso y mi idea era justamente acercarles un poco más a ustedes este autor por si tienen sus dudas. La verdad que quiero decirles en principio que es un autor realmente accesible en muchos aspectos, no solo a nivel económico, ya que sus ediciones se consiguen por todos lados y en todo tipo de ediciones, sino que también a la hora de leerlo realmente yo de hecho empecé a leer terror gracias a ese autor a la edad de 9-10 años por ahí, así que imaginen, para mí fue una gran revelación y las puertas a la literatura a mi modo de ver. Entonces hoy quiero compartirles un poco también eso que me generó a mí y tratar de generarles a ustedes lo mismo, de ese amor por el género y por Edgar Allan Poe. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con unos tips, la verdad que son muy pocos porque quiero enfocarme más que nada en su parte bibliográfica. El primer tip es primero que nada primordial que se saquen todos los miedos respecto a los cuentos de Poe. La obra en general de Poe, más que nada porque sé que hay gente que le tiene como pánico de no entenderlo y creo que lo peor que te puede llegar a pasar es que no disfrutes un relato suyo o que te lleves una pequeña decepción porque no entendiste o porque te aburrió o lo que simplemente no era lo que te esperabas. Nada más. En todo caso te digo que pases a otro relato, a otra obra suya. La verdad que tiene una gran cantidad de cuentos en diferentes subcategorías, así que te recomiendo no desesperarte, no entres en pánico, simplemente cambia a otro relato, lo cual me lleva al segundo tip: no te fuerces a leer nada que no quieras. Esto es con todos los libros en general, pero la verdad que para ir conociendo a un autor no es obligatorio leer todo de principio a fin. A veces un cuento no engancha y cuando es así hay que abandonarlo sin culpa alguna porque uno está para disfrutar los relatos en vez de sufrirlos. Entonces si vos te obligás a leer algo que no te está enganchando, no te va a motivar mucho y lo vas a leer con cierta carga negativa. El tercer y último tip, realmente son muy poquitos como les dije, es conseguir ediciones adecuadas. Seguramente ustedes me van a preguntar que por qué adecuadas, quizá porque hay que prestarle atención a esto. No es por si es un encuadernado lindo, si está tapadura, si está ilustrado, no me refiero a eso. Les voy a recomendar versiones un poco sobrias, más que nada que no tienen ilustraciones, pero por una cuestión de que acá lo que importa es el tema de la traducción. Como Edgar Allan Poe era un escritor de habla inglesa, obviamente sus relatos están todos en inglés, entonces si ustedes por algún motivo u otro no hablan, no leen en inglés, no les gusta, les aburre, lo que sea, les voy a recomendar algunas cositas, algunas ediciones en específico en español que resultan muy buenas porque son traducciones de Julio Cortázar, que era un escritor argentino. La verdad que hacía muy pero muy buenas traducciones, la verdad que era muy fan de Poe y la verdad que yo siempre recomiendo las traducciones de Cortázar. La verdad que ustedes pueden elegir las traducciones que a ustedes les gustan. Las únicas que no les recomiendo son las de Editorial Claridad. A mí no me resultaron, especialmente en lo que es la parte de poesía. Creo que le cambian el sentido a todo y a veces es muy importante conservar ciertas palabras, cierta traducción fiel a lo que es el verdadero mensaje del autor, que obviamente está en un lenguaje diferente, pero que definitivamente si usó ciertas palabras es por algo. Entonces la importancia de las traducciones realmente es un tema bastante relevante, el cual no vamos a ahondar ahora mismo, pero básicamente la esencia tiene que estar en esas palabras y se tiene que respetar, es lo que yo creo, así que para eso les recomiendo que consigan una edición con Cortázar. Y lo pueden conseguir, en principio acá les tengo esta edición de cuentos completos, que es una edición también comentada de Páginas de Espuma. La verdad que entiendo realmente que es una edición un poco cara, lo entiendo eso, y si tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo porque aparte tiene prólogos de Carlos Fuentes y Vargas Llosa.
y aparte es una edición de Fernando Iwasaki y Jorge Volpi. Es una edición muy pero muy bonita, en tapas duras por supuesto, pero la verdad que tiene la traducción de Julio Cortázar y vale mucho la pena. Aparte ya saben que yo colecciono, entonces tengo varias ediciones, pero dentro de lo que es el contenido, lo más relevante es obviamente el tema de la traducción. Otro que les recomiendo es la de editorial Edasa, que es básicamente cuentos completos también. Esta no la tengo en mi poder, pero aún así se los recomiendo porque también tiene traducción de Cortázar. Y la última es editorial Alianza, creo que acá está, pero principalmente en México. Yo sé que seguramente no todos compartiremos las mismas editoriales, pero creo que Alianza tiene una edición de Poe. Les voy a estar dejando alguna foto de eso. Y obviamente además está decir que ninguna de estas editoriales me está pagando ni estoy colaborando con ninguna de ellas, solo se los recomiendo como una recomendación amiga, digámosle, porque creo que está bueno también saber para dónde ir a la hora de comprar, digamos. Y bueno, esas dos últimas son más económicas que las otras. En general hay un montón, pero un montón de ediciones, una cantidad bruta de ediciones de Edgar Allan Poe, así que ustedes investiguen la que mejor les convenga a ustedes. Es cuestión de averiguar nada más, pero mi recomendación es siempre ir por Cortázar. Ahora vamos a empezar con los relatos, porque yo más que nada seleccioné relatos. Edgar Allan Poe tiene ensayos, tiene poesía, tiene varias cosas, pero yo seleccioné más que nada relatos, un poema también, y voy a hacer mención a su única novela escrita, pero vamos a hablar de eso más adelante. El primer tema que vamos a tratar, y el que me parece ideal para empezar, es mujeres hermosas y difuntas. Dicho en palabras de Poe, es el tema más poético y hermoso del mundo. Seguramente si han escuchado algo de él, seguramente sabrán que Poe tenía esta costumbre de poner a estas mujeres, a estas figuras femeninas en sus relatos y describirlas como figuras a las cuales idolatraba y que por algún motivo se enfermaban y fallecían. La verdad que esto tiene una interpretación bastante lógica, y es que Poe tuvo una vida muy trágica, plagada de la muerte de seres queridos, principalmente del sexo femenino por supuesto, por la muerte de su madre biológica y su madre adoptiva, y también por algunas parejas suyas. La verdad que fue una vida bastante trágica y eso obviamente se vio plasmado en sus escritos. Entonces por eso realmente se cree bastante que Poe utilizaba este tema de las mujeres como una bella metáfora de algo lindo, de algo poético. Voy a empezar desde el último hasta el primero. Digamos, el último va a ser como el más recomendado, como si fuera un top. El primero que vamos a hablar está en el puesto número 6 y se trata de El retrato Val. Este cuento se llamaba originalmente La vida en la muerte y se creía que en realidad hacía alusión a un pequeño retrato que Edgar Allan Poe conservaba de su madre, y que de ahí aparentemente vino la inspiración para este cuento. Este relato trata sobre un hombre el cual se pierde y se encuentra herido, realmente abandonado, y se encuentra con una especie de castillo muy grande, una mansión, y se mete y se da cuenta que está lleno de lujos, de cosas bastante interesantes, pero al fin y al cabo abandonado. Pero principalmente lo que le llama la atención es que hay muchas pinturas y hay mucho arte. Y él se queda observando un poco esto, y cuando llega la hora de dormir, porque ya está realmente cansado, se encuentra con un pequeño libro que hace una breve descripción de todos los cuadros que hay en la casa, de todas las pinturas, pero hay una en particular que le llama la atención, que está justo en su cuarto, en su habitación, y es un retrato oval. Él va directamente a fijarse en este pequeño cuaderno, en este libro que él encuentra, a ver cuál es la descripción de este retrato, ¿no? La historia detrás de toda esta pintura. Y él se encuentra con que esta pintura fue hecha por un artista el cual estaba totalmente entregado al arte, y que tenía una pareja que realmente sentía como aversión por este tema, justamente por el arte. A ella no le gustaba mucho y de hecho sentía rechazo porque lo sentía como una rivalidad con su esposo más que nada, porque él estaba totalmente entregado a lo que hacía y no le daba mucha atención a su mujer. Entonces siempre había como una especie de cruce, hasta que él le propone pintarla, retratarla. Y cuando esto sucede, él va tomando varias sesiones donde ella posa durante muchas horas, y la verdad que ella empieza a enfermarse gravemente. No les voy a decir mucho más, pero realmente tiene un desenlace
bastante mórbido y la verdad que es interesante porque es una especie de Inception, es una historia dentro de una historia, así que eso es algo bastante recurrente también en Poe. Como les decía, hoy no voy a hablar de la poesía de Edgar Allan Poe, pero sí voy a hacer mención a uno de ellos que es emblemático básicamente, y se trata de Annabel Lee, que este es un poema que fue publicado tiempo después de que falleciera Poe. No se sabe concretamente en quién está inspirado este relato, pero se cree que está inspirado en Virginia Clemm, que fue su esposa y también su prima en la época donde Poe era joven. Se acostumbraba mucho esto de casarse entre familiares, hoy en día lo vemos como algo bastante incestuoso, pero antes era muy popular, digámosle, y él estaba casado con ella, pero obviamente luego falleció y se dice que estaba inspirado en ella este poema en particular, el cual habla justamente de una mujer que del cual él estaba muy enamorado y de repente fallece, esta chica fallece. Una chica que era tan hermosa que los ángeles la envidiaban, y realmente hace una descripción tan pero tan preciosa de esta chica que te da una sensación muy trágica, muy hermosa y hasta nostálgica. Que creo que es lo que remite un poco el tema de las mujeres muertas de Poe. Lamentablemente traen un poco de tristeza arraigada, más allá del terror que puedan causar. Este en específico no es de terror, pero sí es un poema muy típico y no quería dejar de nombrarlo. También está Ulalum, que es otro de sus poemas, pero no quería hacer hincapié tanto en el tema de poética, así que básicamente eso. Quería mencionar este en particular porque es muy icónico. El siguiente relato, que corresponde al puesto número 4, es Morella, la cual es una de las mujeres muertas que más me gustan porque básicamente ella estaba muy involucrada con todo el tema de la magia, del oculto y lo místico. Básicamente Morella era una de las mujeres de este protagonista, la cual obviamente, como ya les digo, se dedicaba a estudiar lo oculto, lo oscuro. Entonces ella se da cuenta que un día se empieza a enfermar de gravedad y empieza a conseguir métodos y rituales para que pueda vivir eternamente en un sentido espiritual y no tanto físico, es decir, para que su alma permanezca eternamente entre los vivos. Como ya les digo, esto no lo consigue a nivel físico, por lo que se va deteriorando de manera notoria y el protagonista de principio a fin le tiene un poco de miedo, y más cuando se empieza a empeorar tanto. Es una de las pocas veces en las que un protagonista, un personaje masculino de Poe, no siente como tanto cariño por esta figura femenina, y de hecho le tiene mucho miedo porque es una mujer bastante enigmática y está toda metida en este tema de la magia, entonces a él le genera un no sé qué, por lo que realmente se mantiene con distancia y finalmente ella muere. Pero va a quedar todo este tema de ese ritual que ella realizó, en realidad estos procedimientos mágicos, y lo voy a dejar acá, pero realmente es un relato impactante. A mí me gusta mucho por esta connotación mágica que tiene, así que se los recomiendo ampliamente. El siguiente relato corresponde al puesto número 3 y se trata de Eleonora, que es considerado un relato más bien autobiográfico y básicamente es uno de los pocos que tiene finales felices. Básicamente esta historia trata sobre una mujer que está viviendo con su esposo, eran primos por supuesto. La verdad que ambos estaban muy felices y se amaban muchísimo, pero nuevamente cae enferma esta mujer, Eleonora, y el protagonista se siente muy mal al respecto, pero antes de que ella fallezca, ella le hace prometer que él se va a quedar acá en sus tierras y que no va a amar a otra muchacha, cosa que él promete, y ella fallece finalmente. Y luego de esto él decide, por una cuestión personal, mudarse, irse a otro lado, y no les puedo contar mucho más. Todo parece que va a terminar en tragedia y cosas fantasmagóricas. En este caso no es tan así, pero creo que aún así es interesante conocer ese aspecto del autor. También me parece interesante ponerlo como en el medio para que ustedes primero conozcan esta faceta de la parte oscura y mortuoria de estas mujeres, y luego, bueno, sepan que Poe tenía otras facetas, por supuesto, realmente tenía su lado cursi, digámosle. Y se dice justamente que esta es una forma de aliviar ciertas culpas que
Poe sentía, porque cuando él estaba escribiendo este relato justamente Virginia, su esposa, estaba terriblemente enferma, entonces él se sentía muy culpable. Vamos con el puesto número 2 y uno de mis relatos favoritos de toda la vida. Se trata de Ligeia. Ligeia fue un relato por el cual le pagaron exactamente $10 a Poe. Y dato no menor es Ligeia es el nombre de una sirena de la mitología. Poe hacía muchas referencias así de la mitología y es interesante quizá ver la conexión de una cosa y otra. Las sirenas nunca fueron necesariamente criaturas amigables, no todos nos quedamos con la versión de la sirenita de Disney, pero en este caso no se trata de sirenas al relato, sino es más bien una alusión a su figura, más que nada porque Ligeia era una mujer también muy oscura, pero principalmente de rasgos bastante serios y un semblante bien tétrico, más que nada bien siniestro. Tenía unos ojos bien oscuros y un pelo color azabache. Entonces nuestro protagonista estaba completamente impresionado por su belleza, pero Ligeia finalmente muere por una enfermedad que contrae. Obviamente verán que esto es un tema que se repite varias veces en los relatos de Poe y es justamente porque es un tema al cual a él le gustaba hacer alusión. Esto no queda acá. Una vez que Ligeia muere, el protagonista decide casarse con una mujer llamada Lady Rowena, que es justamente lo contrario a lo que era Ligeia en un aspecto físico. Lady Rowena era una mujer rubia y de ojos claros, también muy esbelta, pero que era justamente lo contrario. Y el primer relato de esta categoría es Berenice, que es un relato que se publicó en el diario Messenger y el cual recibió muchísimas quejas tras la publicación de este relato porque la gente estaba completamente horrorizada por el sadismo, el nivel de agresión que tenía este relato. Realmente es impresionante, es uno de los más gore que tiene Poe y la verdad que tiene un final muy sugestivo, del cual obviamente no voy a hacer referencia porque lo ideal es que lo lean, pero justamente es uno de mis favoritos, pero por una cuestión más personal, porque hace hincapié en un rasgo característico de esta chica que se llama Berenice y la cual es la pareja de nuestro protagonista. Obviamente ambos muy enamorados, ella contrae una enfermedad y este misterio que pasa. Bueno, lo interesante de esto es que el protagonista entra como una especie de trance, entonces constantemente como que desvaría un poco y se pierde, se desconecta de la realidad, entonces no sabe qué pasa en esos intervalos. A mí me resulta muy interesante eso y es bastante importante el dato porque al final él tiene una especie de encuentro extraño que lo hace dudar si realmente está sucediendo o no, y eso es lo que hace que el final sea más bien abierto pero muy sugerente. Lo importante de este relato es justamente que ella se va enfermando mucho y esto se nota físicamente, obviamente porque ella se nota muy decaída y muy abandonada, pero algo que le llama mucho la atención a nuestro protagonista es que sus dientes permanecen intactos, blancos como perlas, entonces se obsesiona por completo con sus piezas dentales. Como dato curioso les puedo decir que, aparte de que la gente estaba terriblemente obsesionada con este relato porque era terriblemente sádico, es que es la primera vez que Poe utiliza el elemento de monomanía, que en realidad en psicología se traduce como una paranoia por una idea en particular. Y en este caso justamente vemos que nuestro protagonista está obsesionadísimo con los dientes de su chica. Así que básicamente es un dato interesante y es algo que vamos a volver a ver en otros relatos de Poe. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, que es locura y psicológico, que básicamente abarcaría el terror psicológico. Y les tengo que decir, si no lo conocen mucho a Poe, es el padre del terror psicológico. Se lo considera como el padre, ya que muchos de sus relatos comparten el factor horror con el psicológico, entonces juntos queda como el terror psicológico. El cual es más que nada sugestivo y no es tan agresivo, por decirlo de alguna forma, da la idea. Así que la verdad que es uno de mis subgéneros favoritos, justamente por eso amo tanto a Poe. Y vamos a empezar este conteo.
Y básicamente este top empieza en el puesto número 5 con el pozo y el péndulo. Este relato se considera como uno de los más espeluznantes escritos ever, así que ténganlo en cuenta. Este relato se trata de un hombre el cual es encerrado en una especie de celda en un pozo como producto de la Inquisición española. Realmente este cuento es bastante espeluznante por muchas razones. En principio porque hay un nivel de tortura bastante importante y asfixiante. El hombre está sometido a muchos sufrimientos tales como el frío, el hambre, y por otro lado está en situaciones completamente insalubres, compartiendo el espacio con ratas con las cuales también comparte comida. Y se da cuenta que sobre su cabeza hay una especie de péndulo con una navaja, la cual progresivamente va a bajar y eventualmente lo va a partir a la mitad. Y la verdad que esto es un tema bastante referido, es una referencia muy normal en obras de literatura e incluso en películas tales como Juego del Miedo. Esto se ha visto varias veces. El padre, el originario en todo esto, es Edgar Allan Poe, por supuesto. Así que si no han leído este relato tienen la oportunidad de hacerlo y sorprenderse muchísimo porque es un relato muy cruel. Y la verdad que no quiero decirles mucho al respecto al final porque es como bastante interesante, es una sorpresa, pero bueno, la verdad que ya me contarán si lo leen qué les pareció. El siguiente, en el puesto número 4, es uno de mis relatos favoritos en la vida y se trata de la caída o el hundimiento de la casa Usher. Lo pueden encontrar como la caída de la casa Usher o el hundimiento de la casa Usher. Y este es uno de sus relatos más importantes, eso también ténganlo en consideración. También ha sido adaptado muchas veces en el cine, de eso podremos hablar en otro video si quieren. Y básicamente este relato trata sobre un hombre el cual es invitado a la casa de Roderick Usher, el cual tiene realmente un problema de hipersensibilidad, es básicamente todos sus sentidos se alteran el doble siempre. Entonces vive muy enfermo en su casa junto a su hermana Lady Madeleine, la cual también está muy enferma. Entonces este hombre viene a visitarlo, que es un viejo conocido suyo, y al poco tiempo Madeleine fallece porque realmente cae muy enferma. Nuevamente vemos a una de las chicas de Poe, de la obra de Poe, falleciendo por causas muy trágicas. Y obviamente deciden enterrarla en la cripta familiar. Ahí la voy a dejar. Es un cuento realmente con una atmósfera muy gótica. En principio hacen varias referencias a la literatura porque Roderick Usher es un lector, gran lector. Y la verdad que este es un cuento magnífico de principio a fin. No es muy corto, pero tampoco es muy largo, digamos, serán unas cuantas paginitas. Y la verdad que a mí me gusta mucho, principalmente porque este personaje de Roderick es muy exagerado en cuanto a los sentidos y es muy delicado, entonces eso me fascina. Nada, el desenlace de este cuento es impresionante y siempre me sorprende muchísimo. Así que nada, realmente también toca otro tópico, pero no les puedo decir porque si no sería muy evidente. Otro tópico que se toca en uno de los relatos más populares de Poe, sobre entierros. Ahí lo vamos a dejar ahí y el que sabe, sabe. Puesto número 3 tenemos William Wilson, que este es un cuento que toca más que nada el tema de Doppelganger, que es básicamente dobles y demás. Y se trata justamente de un muchacho llamado William Wilson, el cual nos va a contar un poco de su infancia y de su juventud, pero principalmente nos va a contar sobre un muchacho que tiene algunas cosas muy parecidas a él y que de hecho se llama William Wilson. Comparten muchas cosas en común, pero con la diferencia de que este otro, digámosle doble, hace todo mejor que él. Entonces empieza a haber una especie de rivalidad entre los dos y nuestro protagonista se harta un poco de esto y abandona el lugar donde él estaba, y luego se entera que su doble también lo hace. Lo voy a dejar acá, pero realmente se va a poner todo muy intenso porque este William Wilson, al cual nos referimos como el protagonista, no es una persona muy honesta que digamos, y tiene otro encuentro que no va a ser muy satisfactorio para él porque de hecho va a suceder durante uno de sus momentos de vivo, digámosle. El relato que pertenece al número 2 es el entierro prematuro.
Este relato fue escrito en 1944, un momento en donde Inglaterra había un boom, un brote de pánico por la idea de ser enterrado vivo. De hecho, había una sociedad para la prevención del entierro prematuro, o sea, imagínense la paranoia que había, que incluso decidieron adherir a los ataúdes y a todos estos, a las criptas y demás, algunos artilugios para evitar los entierros prematuros, es decir, que sean enterrados vivos. Me acuerdo que había leído una información sobre unas campanitas que ponían y que supuestamente a veces sonaban, y justamente esto se debía a que enterraban gente viva, y esta es una cuestión bastante trágica si uno se pone a pensar, a la que Poe hace alusión en este relato, porque se trata de un hombre el cual es terriblemente fóbico a ser enterrado vivo. Le tiene mucho temor, y él cuenta de varios casos donde de hecho ha pasado, justamente porque sufre de catalepsia, de la cual es una condición que hace que los signos de vida se atenúen muchísimo, por lo que uno parece estar muerto, pero en realidad no lo está como en una especie de sueño profundo, en una especie de letargo, pero en realidad está vivo, solo que no en todas sus luces, por así decirlo. Entonces él tiene mucho temor de que justamente alguien lo dé por muerto y lo entierre vivo y luego despertarse en la profunda oscuridad de un cajón. Por lo que hace que todo su entorno le prometa que van a cerciorarse de que realmente esté muerto el día que lo encuentren muerto. La verdad es que es entendible en realidad que Poe tomara un poco de esto para hacer un relato, porque estaba en el peor momento, o digámosle que también en el mejor momento, porque justamente la gente le tenía pánico a este asunto, habían hecho esta sociedad y también habían pensado en el tema de los artilugios y demás. Así que imagínense que en el momento que esto se publicó la gente se volvió más loca todavía, y Poe se salió con la suya. El siguiente relato, y en el primer puesto tenemos Corazón delator, que es básicamente un cuento fundamental dentro de la literatura gótica. Acá tenemos a otro personaje de Poe con los sentidos bastante alterados, esta hipersensibilidad que tiene en sus sentidos, y justamente nuestro protagonista está conviviendo con un hombre anciano, el cual tiene un ojo enfermo, un ojo de buitre como se le conoce. Es un ojo de tono lechoso que básicamente le produce cierto asco, le repugna de hecho, y llega un momento en el que él siente que no lo va a soportar más, porque si bien este hombre era relativamente bueno, realmente inofensivo, ese ojo le incomodaba muchísimo, y decide tomar cartas sobre el asunto y ahogarlo con una almohada. A partir de esto va a empezar todo el martirio de este hombre, porque a pesar de haber creído que iba a detener su locura, digamos su tortura por este ojo que lo acosaba aparentemente, se va a hacer muy presente este hombre, pero no de forma física, sino psicológica, y acá es donde justamente cobra sentido el tema de la categoría en la cual lo ubiqué, y no les voy a decir mucho más. Es un cuento que es súper clásico y no se lo pueden perder. Vamos con otra subcategoría, y se trata de venganza. Poe tenía una cantidad bastante impresionante de relatos que apelan a la venganza, e incluso algo que no sé si mencioné, pero que muchos de estas categorías se relacionan entre sí en ciertos cuentos. Ya les digo, hay veces en las que se comparte el terror psicológico y a veces la venganza, entonces es bastante interesante ver cómo todo el mundo de Poe se conecta en algún sentido. En el puesto número 5 tenemos a Hop Frog, que es una historia justamente de venganza, el cual tenemos a un enano llamado Hop Frog justamente. Hop Frog hace de bufón para un rey y su corte, y todo es risas hasta que el rey se le va la mano, porque realmente es muy bromista, es de esos bromistas pesados, y hace una broma en referencia a la novia de Hop Frog, o del amante, digámosle, que por cierto se llama Tripetta. Y Hop Frog obviamente se enoja muchísimo, pero él decide tomarlo por el lado de la venganza de una forma un poco sutil, porque hace que a través de la persuasión los convenza tanto al rey como a su corte de disfrazarse de orangutanes, porque hacen todas estas fiestas y demás, y a partir de ahí empieza su venganza. Realmente es una historia donde
vemos esa maldad, ese deseo de venganza realmente bastante importante en los cuentos de Poe. A mí me gusta mucho, no sé si es de los más como que reconocidos, pero es un relato muy sencillo de abordar, así que no le teman para nada, porque aparte es muy divertido. El siguiente es un relato que a mí me gusta muchísimo y se trata de La Máscara de la Muerte Roja, que es una clarísima alegoría a este carácter inevitable de la muerte. Acá tenemos a un rey llamado Próspero, el cual tiene a su corte y a un grupo muy selecto de personas que eligió en su pueblo, ya que ellos se van a aislar en su mansión porque resulta que están en un momento muy complicado porque los azota la peste roja, la muerte roja, que es una especie de plaga que básicamente los hace agonizar bastante, tiene algunos efectos bastante extraños como que se sacuden y demás, y obviamente todo termina en sangre porque imaginen muerte roja. Y la verdad que este es un cuento muy interesante justamente por Próspero, su forma de ser tan indiferente en relación al dolor humano que hay, porque él realmente invita a un grupo muy selecto, así porque sí, y también los humilla un poco, es como que él se siente muy superior y se cree que está totalmente seguro en su mansión porque el problema está afuera y no en su mansión, y obviamente eso va a ser una idea muy equivocada porque la muerte no discrimina ni siquiera a los ricos. Y obviamente la muerte roja se va a presentar en una genial mascarada, un momento terrible en la historia de relatos de Poe. En el puesto número 3 tenemos El barril o el tonel del amontillado, como lo conozcan. Este es un relato en el cual Montresor busca a Fortunato para justamente vengarse, porque Fortunato es una persona muy altanera, que le gusta presumir, muy presuntuoso digamos, y Montresor está harto de todo eso, de toda la humillación y demás, y aprovechan una especie de carnaval donde todos están disfrazados y todos risas y hay mucho alcohol de por medio, y Fortunato es bastante fanático en lo que respecta al alcohol, y de hecho es esa la razón por la cual logra su venganza Montresor, ya que él está muy tomado, realmente ha bebido un montón y está mareado, no sabe bien dónde está, pero él se ríe y de alguna forma Montresor hace que este muchacho lo acompañe a ver el barril del amontillado, que es básicamente es un barril con una bebida alcohólica, y él le pregunta si puede hacerlo saber si es realmente una bebida genuina, digámosle. Y así es como lo conduce hasta las catacumbas de la casa, aun cuando Fortunato está bastante enfermo, tose durante el camino, y Montresor hace un poco de uso de esta actitud que tiene él de superado. Y dice, bueno, en todo caso podemos volver, no queremos que te enfermes y tal porque te van a extrañar. Entonces Fortunato dice, no, yo estoy muy bien, vamos a bajar, quiero probar ese vino porque aparentemente no sé si es tan bueno como me decís. Entonces, con todo este tema de por medio, ellos van y ahí empieza la venganza de Montresor. Vamos con uno muy pero muy clásico en el puesto número 2 y se trata El gato negro. Seguramente ya lo han leído y si no, es un buen relato para empezar justamente. Todo esto que les estoy diciendo son buenos porque son en general muy conocidos y realmente pueden tener una noción muy, aunque sea vaga, de lo que trata, pero básicamente yo lo que quiero lograr con esto es que sea como una especie de catálogo y que ustedes se interesen por alguno de estos y prueben. Pero realmente seleccioné dentro de todos los que tienen un lenguaje básico. En sí Poe no es muy complejo de leer, pero sus obras son tan icónicas, son muy pero muy buenas y muy llevaderas, así que por favor no le teman. Nuevamente hacemos esta pausa para decir eso. Llegando nuevamente al gato negro, lo que les contaba es que este matrimonio de este cuento justamente tienen un gatito negro muy bonito llamado Pluto, el cual anda siempre por ahí, realmente tiene una relación muy bonita, pero el protagonista realmente tiene un problema con el alcohol, algo que nos va a sonar bastante si hemos leído algo de la biografía de Poe, justamente porque Poe sufría de alcoholismo, era alcohólico, y bueno, este protagonista también, y va a tornarse muy hostil con este gatito que realmente está muy acostumbrado a él, pero en un momento él se cansa y lo mata.
No les puedo decir mucho más, lo lastima bastante, en especial en cierto lado, no les voy a especificar mucho, pero realmente eso es un cuento muy clásico, lo tienen que leer. Y en el puesto número 1 tenemos La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que es básicamente un relato por el cual mucha gente se la armó, ya que todos creyeron que era en realidad un relato, una nota periodística, no pensaron que realmente iba a ser una pieza de ficción, en realidad creían que era algo verídico, entonces la gente se volvía loca y no es la primera vez que Poe hacía ese tipo de cosas. Poe aprovechaba muchas cosas del momento también para hacerles creer algo que no era, y la verdad que eso es muy gracioso. Este relato trata justamente de un muchacho el cual está muy enganchado con el tema del mesmerismo, que es básicamente hacer a través de la hipnosis, de entrar en trance a la otra persona, la hipnosis básicamente. Y tenemos a este muchacho Valdemar, el cual está enfermo de tuberculosis y está postrado en su cama, no puede hacer mucho, pero este hombre, este protagonista, le invita a hacer una sesión de mesmerismo para retener su muerte en cierta forma, retener su espíritu y que no fallezca del todo, no sé si se entenderá. Y básicamente retiene y retrasa el momento de la muerte, y es muy tenebroso porque se va a dar cuenta que en realidad eso va a quedar como atascado, porque no se puede bromear con la muerte y la verdad que tampoco podemos decidir sobre algo tan serio. Y este relato tiene un desenlace bastante gore también y asqueroso. Vamos a otra subcategoría que se trata de terror marino. Les voy a contar un dato curioso sobre esto, y es que el tecnicismo con el que hablaba Poe en sus relatos, con el que narraba Poe, y los escenarios muy bien descritos, hacían que Lovecraft se impresionara muchísimo. Ya sabemos que Lovecraft es un referente con lo que es el terror marino, con sus deidades de las profundidades, entonces él se sentía muy impresionado con esta capacidad de Poe de describir cosas con tanta habilidad, con tanta precisión. En el puesto número 3 tenemos Manuscrito hallado en una botella, y este es un relato por el cual Poe ganó $50 como premio literario, por supuesto. Este relato trata sobre un hombre el cual se va junto con su tripulación a su barco a navegar, y de repente los azota una tormenta furiosa, la cual hace que la mitad de esa tripulación se caiga al agua y se torne todo muy desesperante. Ahí todo tiene un clima bastante oscuro porque imagínense, hay una tormenta impresionante que está peligrando este viaje, y a partir de ahí este muchacho no va a saber bien qué hacer y justamente se encuentra con un manuscrito. No les puedo decir mucho más, lo voy a dejar ahí. A mí me gusta mucho este relato, aunque en particular no soy muy fanática de lo que es el terror marino, pero Poe tenía buenas obras dentro de lo que es este subgénero. Y también es necesario comentar que es una obra más que nada fantasía-terror. Luego tenemos El descenso del Maelstrom. Maelstrom hace referencia a un fenómeno que ocurre en las costas de Noruega, es una especie de remolino, y justamente en este relato es exactamente eso. Es en realidad un huracán el cual azota a un señor, un anciano, junto a dos de sus dos hermanos. Están en un barco y de repente este huracán los sorprende, y estos dos muchachos, estos dos hermanos no logran sobrevivir, pero sí este anciano está desesperadísimo porque aparte quedan en el vórtice de este huracán y es terrible. Creo que lo más espeluznante de estos relatos es que el escenario es el mar, y el mar es un lugar justamente tan grande, de una magnitud tal que a mí me resulta enigmático que pueda haber por ahí, así que la verdad que ese sentido creo que es muy bueno el tema del terror marino. Y voy a hacer como mención las aventuras de Arthur Gordon Pym, el cual no les voy a hablar prácticamente nada por una cuestión de que voy a hacerle una reseña más completa a este en particular porque es su única novela, entonces me gustaría tenerla reseñada pero con más detalle. Ahora no lo voy a hacer para abordar más cosas y que no se haga muy extenso, aunque dudo que se está haciendo muy extenso, pero bueno, la verdad es que quería hacer mención a este porque obviamente también pasa sobre el agua y es un relato bastante interesante con algunos toques de canibalismo. Ahora vamos a la parte de policial, crimen, detectivesco, y les voy a contar un dato curioso también, y es que Poe es el padre justamente de la novela policíaca, de la obra policíaca.
Él es uno de a los que se le atribuye la creación de la novela negra. Y el primero que les voy a comentar es Los crímenes de la Rue Morgue, que es básicamente un relato basado en un crimen real, y este se sitúa en París, el cual se encuentran a madre e hija en un lugar, en una escena del crimen totalmente sanguinaria, ambas muertas, y realmente no se entiende por qué. Realmente empiezan varios detectives a investigar el caso, pero no tiene mucho sentido. Nada parece explicar por qué las cosas fueron dadas de tal forma. Realmente es todo muy peculiar, hasta que deciden llamar a Dupin, que es un detective muy importante dentro de lo que es la bibliografía de Poe. Esta estaba compuesta por dos obras más de él también, que voy a mencionar más tarde, y justamente es un detective que se encargaba de casos muy específicos y muy bizarros como este. La verdad que es un cuento que hasta le hizo referencia a Iron Maiden, es un don cuento. Muy bueno. El siguiente relato que les voy a compartir es El misterio de Mary Roget, que fue compartido y publicado por primera vez en Ladies Companion. Y que también está basado en un caso real de Nueva York, pero Poe lo ambientó su relato en París. Y básicamente trata de esto, de un crimen que conmueve a todo París, porque aparece una chica que había ido a lo de su tía y que luego iba a ser visitada por su pretendiente, pero esto no sucede, y la verdad que al principio nadie se sorprende demasiado porque ella suele escaparse de su casa hasta que ella aparece muerta, y de una forma bastante agresiva. Es decir, acá pasó algo bastante heavy y no les puedo decir mucho más. Obviamente se involucra este detective Dupin y es una historia bastante sanguinaria también, y como está basado en un hecho real a mí me sorprendió muchísimo. La siguiente mención es a La carta robada, que es básicamente uno de mis cuentos quizá menos predilectos de Poe, porque no soy muy fan del género policíaco, pero a mí me gustó mucho porque me gustó cómo está la historia y demás. En sí, básicamente la historia transcurre en París nuevamente y se trata justamente de un crimen en el cual roban una carta, pero la quieren usar con fines políticos. Entonces obviamente para esto, para descubrir quién fue y tal, recurren a Dupin. Como ya les digo, no hay mucha más descripción que esto. Realmente no es de mis relatos favoritos, reitero, así que lo agrego porque me parece que es fundamental dentro de lo que es este género. Pero bueno, creo que nada opcional también si no comparten tanto ese aspecto de Poe, así que sí. Y por último, una mención que no lo agregué como recomendación porque sí se me hace un poco más complejo. Se trata del Escarabajo de Oro, el cual cuenta con una cantidad de referencias matemáticas espantosas. La verdad que no me gusta. Involucra criptogramas, algunos acertijos bastante complicados, más que nada relacionados con la matemática. A mí mucho no me gusta este relato, pero tiene su encanto, digamos. Quiero hacer mención porque también es un relato muy icónico suyo. Aún así, todo este tema de los acertijos y demás no me termina de cerrar, aunque sí creo que lo tenía que mencionar, por lo menos para que ustedes lo tengan en consideración y sepan qué hacer. Y llegamos a la última categoría, que es una que posiblemente no muchos de ustedes conozcan, y se trata de la parte de humor, que el humor de Poe era realmente inteligente y muy satírico. El primero que les voy a recomendar es El sistema del Dr. Tarr y el profesor Feather, que trata de dos hombres, justamente este Dr. Tarr y el profesor Feather, que básicamente están caminando por ahí y se encuentran con un manicomio. Uno de ellos le tiene fobia a los locos y el otro siente una curiosidad impresionante, entonces se acercan a este manicomio y obviamente el que le tiene fobia se queda, prefiere no pasar, y el otro justamente ingresa al lugar y se encuentra con mucha gente excéntrica. No les puedo decir mucho más, este es un relato muy gracioso justamente por su desenlace, pero lo curioso de este relato es justamente que esto es una forma de Poe de reírse de sus enemigos en el ámbito literario, ya que muchos de ellos obviamente lo consideraban un demente, porque obviamente ya sabemos que Poe publicaba todas estas cosas bastante raras, bastante oscuras en una época donde la gente no acostumbraba a leer tantas cosas, y más, como les decía, que Poe usaba los miedos del momento para hacer crecer la paranoia. Así que imaginen que los críticos no siempre le tenían tanto afecto, en el sentido de que lo trataban un poco de demente, y justamente esta es la forma que Poe utilizó para reírse de ellos, para parodiarlos un poco.
La segunda recomendación es 3 domingos por semana. Este es un relato que ya les he comentado anteriormente y básicamente trata sobre un muchacho el cual se quiere casar con su pretendiente y le pide a su tío a ver si puede ayudarlo a solventar un poco los gastos porque él se quiere realizar todo este casamiento y demás, pero su tío es una persona bastante mala onda, entonces va a ponerle en duda todo esto y le va a decir, bueno, está bien, cuando haya 3 domingos por semana, entonces ahí voy a poder ayudar con los gastos de tu casamiento. Obviamente tiene una resolución bastante muy Poe, muy única, muy rara, que a mí me gusta mucho. La verdad que sí me hizo reír bastante. Poe tiene un humor muy especial y a mí me encanta. Y por último, el último relato que les voy a recomendar de esta sección de humor y en general es Los Anteojos, que se trata justamente de un muchacho que hereda una fortuna, básicamente una buena cantidad de dinero, y él está muy contento y una noche se va a una ópera en la cual puede ver a una mujer muy pero muy bonita, la cual le llama la atención y con sus artimañas y demás, él logra captar su atención y tener una especie de cita con ella. Y no les puedo decir mucho más que eso, pero realmente tiene una resolución totalmente bizarra y extraña y muy cómica. La verdad que a mí me gustó muchísimo, es para reírse bastante, así que espero que se animen porque realmente Poe tenía como este humor, esta forma de satirizar todo muy muy buena. Bueno gente, espero que les haya gustado este especial, la verdad que sé que se ha extendido bastante, pero quería hacerlo bien completo para que todos pudieran tener como que este panorama completo de todo lo que creo bien potable de Poe para principiantes. No es que tengan que leer todo esto, no hay una fórmula concreta para llegar a entender un autor o disfrutarlo. Hay veces que aún leyendo sus obras más icónicas uno no engancha y es totalmente aceptable, pero sé que hay muchos que querían empezar y no sabían cómo. Acá les doy como que cierto panorama general de la obra de Poe. Seleccioné más que nada títulos que son de público reconocimiento, hay otros que son más under, un poco conocidos, pero obviamente Poe tenía todos sus relatos en términos generales bastante conocidos. Así que nada, espero que les funcione, espero que prueben. Por otro lado, aprovecho también a invitarlos a que se sumen al octubre de Poe, que es básicamente una dinámica que estamos haciendo en la lectura conjunta con Martín. Les vamos a hablar de eso en otro video específico, pero pueden usar el hashtag octubre de Poe para compartirnos sus lecturas del autor. Así que si están leyendo algo de Poe, nos lo pueden compartir en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, y nosotros vamos a estar visitándolos. Así que espero que hayan disfrutado este video y si es así los invito a que le den manito arriba y se suscriban de esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.